Bienvenidos, mis queridos amigos de Café con Leche 2118. Hoy, 16 de agosto del 2015, nos acompaña nuevamente el abogado, político, escritor, empresario y profesor, doctor Juan Carlos Sosa Aspurua. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás hoy? Hola María, muy bien, gracias. Encantado de estar en tu programa nuevamente. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar. Y bueno, tenemos muchos temas importantes que tocar hoy, así que entremos de lleno, ¿ok? Así es que bueno, lo prometido es deuda, mis amigos de Café con Leche. Así es que, Juan Carlos, comencemos con el plato fuerte y luego dejamos el postre para después, ¿te parece? Claro. CNE son las siglas para los cínicos, nefastos y expropiadores del futuro de Venezuela. Entonces, ¿por qué hoy por hoy existe tanta confusión entre votar o no votar, Juan Carlos? Explícanos. Bueno, yo creo que tiene que ver con las matrices de opinión que se han formado en Venezuela, que han sido insistentes, muy tercas en su insistencia de transmitir un mensaje unilateral y muy totalitarista, en el sentido de que se le ha hecho creer a la gente que el único mecanismo de lucha que se tiene ante lo que se está viviendo es el voto, que no hay otra forma de luchar que esa. Y además se le ha vendido la esperanza a la gente que por esa vía eventualmente se va a lograr el objetivo de cambiar al gobierno de una manera pacífica, de una manera democrática, de una manera tolerable por la conciencia normal de la gente. Entonces, claro, es muy fácil, si se quiere, caer en esa trampa, ¿no? La gente anda en su cotidianidad, está tratando de sobrevivir, tratando de llevar su vida de la manera más normal posible. Y entonces ese pensamiento, digamos, de alguna forma le permite pasarse un switch con respecto a toda la angustia que representa estar en manos de estos criminales. O sea, eso es como una especie de anestesia psicológica, como un switch psicológico. Se apaga la luz de la angustia, se apaga la luz de lo feo, de lo terrible. Pero es una negación, Juan Carlos, es como de pequeño estar escondido en el closet esperando que el monstruo imaginario te venga a comer. En este caso no es un monstruo imaginario. Entonces, si ya tenemos Es una negación, claro, lo que pasa es que hay que buscar las raíces, si se quiere, psicológicas de esa negación y todo se basa en que, al igual que el niño, bueno, el adulto tiene mucho de niño también, o sea, los adultos también buscan continuamente en sus vidas negar la angustia, negar la parte fea de las cosas. Eso es un mecanismo de supervivencia psicológica, de resistencia, si se quiere, de búsqueda de la paz interior, que hacen que, bueno, que muchas veces uno viva en negación con respecto a temas que a lo mejor lo adulto, por decirlo de alguna forma, lo serio sería afrontar, pero que en cierta forma, bueno, somos humanos, pues es la tragedia humana en cierta forma. En el corto plazo logras tu objetivo de calmar la angustia, pero a largo plazo te está haciendo un gran daño, porque por no confrontarla, estás haciendo en el fondo que el problema se empeore y que al final te explota en la cara de una manera mucho más brusca, de una manera mucho más monstruosa, si se quiere. Es lo que pasa con el padre que tiene un hijo que está metido en droga y lo niega al principio. O sea, vienen los vecinos, vienen los amigos y se lo dicen y el padre lo niega, no quiere afrontarlo. Y no quiere entender que efectivamente es un problema que tiene que agarrar por los cuernos y resolverlo. Bueno, pero en Venezuela, perdón que te interrumpa, estamos más que en negación porque la gente es bien agresiva. De repente, no importa de qué lado de la opinión estés. Si eres de la opinión de salva tu voto, si eres de la opinión que hay que votar, igual es una división bastante fuerte de parte y parte. Entonces no entiendo por qué en Venezuela, o sea, en el exterior en realidad no entiendo por qué en Venezuela hoy por hoy, necesitando unión, conseguimos formas de desunirnos cada día más. Si ya se sabe que el CNE es algo fraudulento, ya tenemos más
que un evento que nos ha comprobado que esto va a ser otro circo, ¿por qué no unirnos y decir, ¿sabes qué? Mejor no votemos o ok, votemos y entonces, pero vamos a estar ahí en pie de lucha con las antorchas defendiendo el voto. Es que o es una o es la otra, ¿no te parece? Sí, lo que pasa es que, a ver, eso es como decirle a dos médicos que tienen el mismo paciente, pero que cada médico tiene un diagnóstico distinto de qué es lo que le pasa al paciente, Ujú. que se unan por el bien del paciente. Pero resulta que un médico te dice, bueno, pero que el bien del paciente es que le estas pastillitas y le pase una compresa por la frente todas las noches, y el otro te dice, no, mira, hay que cortarle la pierna. Ujú. Pues si no le cortas la pierna, el tipo se va a morir. Ujú. Entonces, el otro insiste en que no hay que cortarle la pierna, que hay que ponerle las compresas y que con eso se va a curar. Entonces, hasta que uno de los dos no sea en la solución al problema, inclusive en el diagnóstico de la enfermedad, uno dice qué sé yo, es un mal pasajero, y el otro dice que es una gangrena que se le está matando, que se le va a extender por todo el cuerpo y lo va a matar. Ujú. Entonces, el problema aquí en Venezuela también es ese tema, es un tema de diagnóstico de la enfermedad y por lo tanto de la cura que se tiene que aplicar a ese diagnóstico. Si tú fallas en el diagnóstico, o estás, digamos, con un diagnóstico que es completamente distinto al del otro, hasta que uno de los dos sea en algo, Ujú. evidentemente va a ser muy, muy difícil la unidad. La unidad por lo menos de esos factores. Yo he llegado a la conclusión de que va a ser prácticamente imposible la unidad con esos factores, y por eso busca la unidad con los factores que estén más de acuerdo con uno, si se quiere, y buscar crear una fuerza a partir de esa premisa. Porque de la otra forma es darse cocazo contra la pared hasta la muerte, pues, o sea, Ujú. es muy difícil ponerse de acuerdo cuando tú estás haciendo como diagnóstico que estás en manos de una organización criminal que representa a los antivalores de la vida y que tiene como objetivo la destrucción del país, y otro que te está diciendo que no es verdad, que esto simplemente es un gobierno socialista mal dirigido, pero que se le puede perfectamente confrontar de una manera pacífica, de una manera dialogante, de una manera en que, bueno, te puedes poner de acuerdo con él en algunas cosas, puedes cogobernar con él, puedes convivir con él, inclusive puedes someter al país a elecciones para que el país elija si los quiere a ellos o te quiere a ti. En cambio, mi posición es que tú ni siquiera puedes plantearle al país una elección en esos términos. Porque si tú llegas a la conclusión de que esta gente es una organización criminal que no tiene legitimidad para estar en el poder, ni siquiera legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio, entonces tú ni siquiera te planteas la posibilidad de una elección. O sea, porque si se trata de un tema de valores, si tú dices, mira, un sistema que busca destruir y que está aliado con los carteles de la droga y con el terrorismo internacional, no es una opción de gobierno para el país. O sea, tú no puedes someter eso a una elección. Bueno, ahí... Porque la gente no tiene derecho a elegir ese tipo de disyuntiva, ese tipo de alternativa. O sea, si tú tienes si tú tienes en la acera de enfrente como contendor a un terrorista y a un asesino y a un ladrón, tú no puedes decir, vamos a decirle a la gente si eso es lo que quiere, que la gente decida. Pero no sería, por ejemplo, más el caso... Porque está corrompiendo la médula de lo que sostiene a una sociedad. Completamente de acuerdo contigo, pero vamos a verlo desde el punto de vista del pueblo. Tú siempre comentas de que, y es verdad, Venezuela está secuestrada en manos de unos criminales. De acuerdo contigo 100%. Entonces, viendo desde un punto de secuestro, si tú o una persona, tú no, Dios guarde, una persona X le secuestran a un familiar, esa persona se ve obligada a negociar con los malhechores para poder sacar a su ser querido de ese lugar. Entonces, no puede ser que de repente algunas personas de la oposición, porque no todos, obviamente, no la MUD, porque estamos de acuerdo de que han sido nefastos y han sido una oposición falsa, pero yo pienso que
todavía quedan algunas personas de oposición que tienen buenos sentimientos y que tienen buenas intenciones. ¿No crees que de repente eso sería el leitmotiv, por decirlo de alguna forma? Bueno, que claro, yo parto de esa base también. Yo estoy convencido de que en el país hay muchísima gente con la que se puede dialogar y con la que se puede negociar en situaciones conflictivas. Evidentemente que sí, o sea, yo no te estoy quitando esa premisa bajo ninguna circunstancia. Lo que yo estoy planteando es que es muy difícil generar una alianza con una dirigencia política que no es que está planteando la negociación como alternativa, está planteando un esquema de país con el cual nosotros nos oponemos drásticamente. O sea, yo no puedo bajo ninguna circunstancia concebir que después de 17 años uno le dé el trato a estos tipos de gobernantes y de autoridad legítima sobre un país. No, completamente de acuerdo contigo. Eso fue un error nefasto de Capriles, hablando claramente. Bueno, pero de eso se trata, o sea, de eso se trata. Cuando se va como Capriles, dice cosas como, bueno, tenemos que vivir con ellos y tenemos pero, que... Juan Carlos, es que todos no puedo hablar, todos los todos los de la oposición, gracias, no puedo hablar ya, salen y dicen que este gobierno, que este presidente, esas son palabras que no se cuidan. ¿Cómo ellos van a salir a decir esas cosas al pueblo? Eso manda unas señales confusas. Yo le he dado mucha vuelta a la cabeza tratando de entender qué es lo que pasa allí, y yo he llegado a la conclusión de que ya personajes como Capriles, etcétera, quizás pueden tener sus mejores intenciones, pero ya son parte de una organización, son parte de un sistema que les impide ir más allá, es decir, les impide ser rebeldes, les impide ser contestatarios. Tienen que aceptar, es como el empleado de una empresa, que puede que no esté de acuerdo con lo que está diciendo el jefe, pero bueno, es su jefe y tiene que acatarlo. Bueno, eso le pasa mucho a personajes que se mueven en ese mundo de la política tradicional en Venezuela. Ya sus compromisos son tan altos para las organizaciones a las que pertenecen y para la estructura de la cual forman parte, que les es imposible separarse de ese esquema. Entonces, por ejemplo, Capriles gana las elecciones presidenciales en el año 2013. Uh-huh. Bueno, en el año 2012, porque él ganó también en octubre de 2012 y ganó de calle además. Sí. El problema está en que le dicen, mira, tú te tienes que quedar tranquilo, porque si tú revientas esto, es decir, si efectivamente nosotros nos oponemos a estos resultados y le damos el golpe a la mesa definitivo, se nos caen las próximas elecciones de gobernadores y se nos caen las próximas elecciones de alcaldes. Y resulta que nosotros tenemos comprometidos, qué sé yo, 15 estados en donde vamos a tener una presencia de poder importante. Y eso lo necesitamos para el fortalecimiento del partido y para nuestra estrategia política. Por lo tanto, tú no puedes darle el golpe a la mesa. Nosotros necesitamos a ese CNE tal como está. Porque el CNE tal como funciona... Juan Carlos, el CNE tal como funciona, uh-huh, a lo mejor no nos va a dar el poder definitivo, pero nos da suficiente poder como para que nosotros tengamos una vida política activa y perfectamente justificada. Y a lo mejor ni siquiera nos interesa llegar al poder definitivo, porque los problemas son demasiado graves y no los queremos confrontar. O sea, yo no quiero ser el tipo que tenga que perseguir a los cubanos, que tenga que expulsar los carteles de la droga, que tenga que limpiar las 18.000 bandas de criminales que están en la calle, que tenga que recuperar el valor de la moneda, que tenga que acabar con los acuerdos con Cuba y con Petrocaribe y con Petroamérica y con todos esos acuerdos necios que se firmaron con Irán y con Corea del Norte, etcétera. Yo no quiero ser esa persona. Okay. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero confrontar esos problemas. Yo prefiero ser alcalde, prefiero ser gobernador y bueno, y sigo mi vida política. ¿Pero alcalde y gobernador de qué? ¿De un barranco? ¿De un pantano? Porque en Venezuela está hecho nada. No, pero es como que tú me digas, el dictador de Corea del Norte es dictador de qué, o sea, un país sucio donde la gente se está muriendo de hambre y que bueno, no pero eso es distinto, Juan Carlos, porque ese enano siniestro, o sea, tiene el control de todo el país. Capriles no tiene control de nada.
Pero es que no, es la fantasía del poder. Bueno, pero vamos a partir de esa idea, Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa. Entonces, partamos de la idea. Vamos a explicarle a la audiencia de Café con Leche. Ok, este, ¿por qué? Vamos a explicarle, o explícale tú más bien, ¿por qué entonces la oposición prefiere pactar con el régimen que depurar y comenzar de cero en una Venezuela limpia? ¿Y qué significado le das a las inhabilitaciones y por qué crees que el pueblo acepta todo esto? Ok, ya dijiste, bueno, los dirigentes de la oposición, tales como Capriles, etcétera, 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 para nombrar a uno, por decir algo, prefieren no hacer nada al respecto, prefieren conformarse con un carguito X. Ok, pero tiene que haber algo más allá que eso, porque no puede ser que haya tanto conformismo. A ver, quizás no, ese simplemente es un escenario que te pongo, ese puede ser una motivación, la otra puede ser simplemente que piensen que no pueden. O sea, sus compromisos internos son tan grandes y han hecho pactos en el camino con un tipo como José Vicente Rangel, como Henry Falcón, como Ismael García, etcétera, que son del otro lado, porque esos tipos son chavistas y forman parte a del Henry mundo Falcón chavista. hay que ponerle un GPS para ver de qué lado está, porque él todos los días sabe. A mí no me queda la más mínima duda de qué lado está. Igual que no me quedó nunca la duda de Carrá y no me quedó nunca la duda de los personajes que en un momento determinado la oposición pensó que eran opositores. Sí. Para mí esos tipos siempre fueron lo que fueron y basta un análisis serio para que te des cuenta. Lo que pasa es que la gente no analiza. Pero es que es duro para un país encontrarte de que... Si tú quieres cambiar la historia del país, en un país que está tan golpeado como esto, necesariamente tiene que ir al fondo de las cosas. Tú has dicho unas palabras muy ciertas. El país está muy golpeado, no tiene fuerzas. No te puedes quedar en las proclamas, no te puedes quedar en los análisis superficiales, en las consignas políticas, de campaña política del tercer mundo. O sea, tú te tienes que ir al fondo de las cosas. Al fondo de las cosas, entonces empiezas a descubrir las verdades, y esas verdades son las que te permiten desarrollar estrategias que efectivamente sean efectivas y no pañitos calientes fantasiosos. Entonces, cuando por ejemplo salen economistas diciéndole a Maduro, mira, vale, tú tienes que corregir esto y tienes que aceptar medidas económicas y tienes que, darle más libertad a los empresarios y tienes que quitar los aranceles y tienes que permitir que la moneda fluya mejor. Señores, eso es gente que no se está dando cuenta de cuál es el problema, no se están dando cuenta que precisamente lo que busca Maduro son todos esos problemas que ellos están viendo. Claro, para distraer al pueblo. Malas políticas. Bueno, pero para resumirle a la audiencia, las 3 preguntas. 1, en concreto, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que la oposición o la falsa oposición, o como quieras decirle, prefiere pactar con el régimen que depurar y comenzar de cero? Y 2, ¿qué significado le das a las inhabilitaciones? ¿Y por qué crees que el pueblo acepta esto? Bueno, ya en cierta forma te respondí la primera, tiene que ver con el hecho de que están muy metidos en un sistema que si ellos rompen en un primer momento, en un corto plazo... Pero entonces lo que nos hace falta es calidad humana, ¿no? Porque si tú lo que me estás diciendo es que no, porque han hecho pactos de que tienen amigos aquí o tienen amigos allá, pero no en ese momento no tiene que salir el hombre fuerte, la razón, el bien, y decir, ¿sabes qué? Bueno, yo habré hecho alguna amistad o algún pacto, pero el bien de Venezuela está por encima de eso. Bueno, probablemente si hubieran pensado en el bien de Venezuela nunca hubieran hecho esos pactos, para empezar, porque todo esto tiene riesgos y costos muy altos. O sea, hay gente que desde el principio se la ha jugado, ¿vale? Y eso tenía un costo. O sea, el no participar en la política formal tiene un costo. El ser contestatario tiene un costo. El no quererse parte de los chicos del barrio y el cantar en el coro, en lo popular, tiene un costo. Pues entonces te sigo repitiendo lo que siempre digo, tenemos el régimen que nos merecemos, porque si la oposición y los líderes no han hecho nada. Bueno, pero es que ese es el problema, que los líderes no han estado a la altura de la historia, porque tú describes... Pero es que esos son los líderes que ha puesto ahí el pueblo, esos son los líderes que le gusta al pueblo, que a Capriles le encanta a la gente, porque imita al otro, al difunto, al intergaláctico, entonces son un reflejo del pueblo, ¿sí o no? Bueno, ahí es cuando yo no lo veo así
yo no lo veo tan así. Yo veo simplemente que al país se han ofrecido pocas alternativas porque lamentablemente tampoco ha tenido acceso a todas las alternativas disponibles. Porque lo que sí ha habido es que tenemos una élite, digamos, la gente que en un momento determinado históricamente en Venezuela, en este instante histórico, ha estado en las posiciones de poder, tanto en la política como en los medios de comunicación, como en el mundo empresarial, lamentablemente no ha dado la talla. Entonces, lo que se le ha ofrecido al país ha sido muy mediocre, porque las alternativas han sido vetadas, no han tenido acceso, digamos, a unos medios de comunicación y a una estructura de poder, si se quiere, que podría dar una plataforma importante a líderes alternativos. Esos líderes alternativos han sido muy frenados por todo un mundo de intereses que vienen de mucho antes de Chávez. O sea, eso se viene arrastrando en Venezuela desde los años 70, si se quiere. Y que lamentablemente que son como unas roscas de poder que no han querido darse cuenta, no han querido aceptar que ya un modelo de país sucumbió, colapsó, y que tenemos que cambiar drásticamente el modelo de país. Tenemos que transformar a Venezuela en algo completamente distinto a lo que ha sido en los últimos 50 años. Pero hay gente que no está dispuesta a eso. Y esa gente ha tenido, las riendas del poder todos estos años. Entonces, lamentablemente, el país ha tenido que sufrir las consecuencias de tener una dirigencia que no estaba dispuesta a dar el gran salto de la reforma estructural del país. Cuando se intentó hacer a principios de la década de los 90, le cortaron la cabeza a Carlos Andrés Pérez, le dieron un golpe de Estado y volvieron las cosas a su estado normal, si se quiere, como quería esa élite política, económica que fuera el país. Entonces a Carlos Andrés Pérez le dieron un golpe de Estado. Entonces esa misma gente que le dio el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez fue la que endiosó a Chávez y permitió que Chávez llegara al poder. Sí. Y al principio esa gente estaba muy contenta con Chávez, porque esa es la verdad. Durante todos estos años, mucha esa gente que a lo mejor en una reunión privada, en un cóctel, se rasga la vestidura y despotrique contra el régimen, en la sombra está haciendo negocios con el régimen, está recibiendo unos dólares CADI favorables a su empresa, sabe que esos dólares son de mentira, que esto es una fantasía, pero están haciendo un dineral de esa manera. Entonces quieren que ese sistema se mantenga. Entonces critican al gobierno en público, pero en privado hacen todo lo posible porque el gobierno se mantenga, porque el sistema operativo de ese gobierno les está permitiendo a ellos hacer fortuna que en una situación normal, competitiva, no podrían hacer. Entonces, esa es la triste realidad de la tragedia que estamos sufriendo. Juan Carlos, una gran plataforma, te voy a interrumpir un minutico. Te voy a interrumpir un momentico porque hay gente en las redes sociales que te mandan saludos y tienen algunas preguntas que están fuera de las que yo pauté, pero te las paso. Dice por acá Joelvin Villarreal, dice, ¿por qué se le dice oposición a un conjunto de partidos políticos de ideología socialista? ¿Puede el socialismo ser oposición al socialismo? ¿Me escuchaste, Juan Carlos? Sí, la pregunta es para ti. Ok, pero lo que me van a hacer preguntas, te respondo cada pregunta, prefiero hacer todas las preguntas y después te respondo. Ok, me parece bien, déjame y te hago la otra. Bueno, por acá dice Jorge Rojas Riera, la clave está en Lenin y el papel de Félix, no tengo idea cómo se pronuncia el apellido que acaba de poner, creador de la checa precursora de la KGB y concepto de la falsa oposición. Luego dice Joelvin, construir un pseudo oposición a tu medida antes de que surja una real. Y es una teoría checa, es historia de un librito comunista que se repite país tras país y me manda un enlace. Bueno, ahí, no sé, contéstales a tus fans, a tu gente, no sé. La primera del socialismo, evidentemente, eso es parte del gran problema, que todos los partidos políticos que dan vida en la MUS son todos socialistas, todos, de Voluntad Popular, 20, todos son populares. No podemos combatir la oscuridad con la oscuridad, o socialismo con socialismo, ¿no? Y ese ha sido el problema. No, porque es eso, cuando tú eres socialista, entonces tú ves una cantidad de cosas que son indignantes, las ves como normales. El primer partido el primero que fue a inscribirse al Internacional Socialista, un partido recién constituido, o sea, en el siglo XXI. Entonces, si tú en el siglo XXI no te das cuenta que el socialismo es una tragedia,
y que el socialismo ha destruido a todos los países en donde se ha aplicado, a todos sin excepción, entonces tú estás totalmente despistado. Y una persona tan despistada evidentemente no tiene capacidad de dar gran salto a la modernidad que necesita Venezuela. Pero como no puede hacer gran salto a la modernidad, se conforma con la mediocridad clásica. Y eso es lo que tenemos en los partidos políticos, inclusive bueno, los más pero nuevos. Son es que inclusive Fidel Castro, perdón que te interrumpa. Pero ¿por qué son mediocres? Porque tienen un esquema de vida, o sea, la forma como ellos entienden la vida es una forma que ya está totalmente desfasada. O sea, ya ese tren pasó hace mucho tiempo. Entonces ellos están aspirando, es como una política melancólica, están aspirando a un mundo que no existe, a una fantasía ilusionista. ¿Crees que Venezuela tiene miedo al cambio? Entonces, tienen miedo al cambio porque ni siquiera se dan cuenta que sería un cambio. O sea, tienen una mentalidad tan resignada a lo chiquito, que son incapaces de pensar en grande y que esa grandeza es posible. Correcto. Entonces todos se lo plantean en términos muy cotidianos, en términos de eso, de resolver el problema de la cañería, de montar la cancha de basquetbol, de ir al rancho y hacer el besito a la viejita y cargar a su bebé y prometerle que le vas a poner su techo de zinc completo. Y ese es el tipo de política que hacen, y ya está, y de ahí no pasa. Sí. Entonces, cuando tú no tienes un sueño de país de grandeza, no te imaginas un país maravilloso, y entonces trabajas para construir ese país de verdad, pero a nivel macro, te quedas en eso, te quedas en la política del alcalde de la provincia, como el tipo del siglo XIX. Pues, es una política muy mediocre, pero es que así están acostumbrando y están entrenando al pueblo venezolano a eso. Todo este tema de la comida, de que falta esto, la escasez, todo esto es parte de un gran plan para seguirlos oprimiendo. Esto no es coincidencia, Juan Carlos. Pero lo lamentable es que todos los partidos socialistas, los partidos nuevos, que están conformados por gente joven, piensan igual. Entonces tú escuchas a un tipo que tiene 30 años hablando como si fuera Caldera, hablando como si fuera Lucincio, como si fuera cualquiera de los presidentes del siglo XX. O sea, son gente que no está conectada con la modernidad, que no está conectada con lo que está pasando en el mundo, con la revolución tecnológica, biotecnológica, lo que está pasando con el hombre, la evolución humana, todo lo que está pasando con las investigaciones del cerebro, la exploración del espacio exterior. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, que está dando un salto cuántico y cualitativo en lo que es el hombre, ya está produciendo un nuevo hombre, un salto evolutivo en lo que es el hombre, la raza humana. Estos tipos andan en discusiones que ya el mundo superó hace mucho tiempo. Es como que se hubieran quedado en un planeta que ya está extinto, pues. O sea, son como la luz de una estrella que murió hace un siglo, pero todavía no está llegando su luz. Bueno, estos individuos son así, o sea, son la luz de algo que ya no existe, ¿entiendes? Nos llega la estela de un cuerpo que ya murió. Entonces, por eso todo lo que plantean es muerte, es un desierto, no es un cambio real a lo que estamos viviendo. Juan Carlos, entonces, por eso, sí, mucho me temo que tiene... Por eso es que mucho más allá de la creación de una oposición, a su medida que sí lo es, lo que dice Jorge Rojas tiene mucha razón cuando él menciona a Brzezinski y lo que le dio a Lenin de que tenía que construir su propia oposición antes que se creara una de verdad. Bueno, eso lo entendió Fidel Castro hace muchos años, y por eso es que Miquel Elena y José Vicente Rangel se dieron a la tarea con su grupo La Colina, etcétera, de infiltrar desde el primer momento a la Mesa de la Unidad, que antes era la Coordinadora Democrática. La infiltraron con gente de ellos. Entonces hoy en día la Junta Directiva de la Mesa de la Unidad se sienta gente del gobierno. Entonces por eso a la hora de definir las políticas, bueno, sí, Fidel Castro no solo lo único que pueden plantear es un esquema electoral. O sea, lo único que ellos plantean como política a la gente es vamos a votar, vamos a organizarnos para ir a votar, pero no plantean una política para el país, no plantean un sueño de país, no le plantean al país verdaderamente cuál es qué se diferencian ellos del régimen, qué tipo de país tendríamos con ellos. No lo plantean porque no lo pueden hacer, porque realmente ellos actúan de acuerdo a los intereses del régimen en el fondo. Esa es la triste realidad, y hasta que la gente no se dé cuenta de eso no vamos a salir de la trampa. No, pues es que la gente ya se dio cuenta, lo que pasa es que lo acepta, eso es lo triste,
porque ¿qué más puede pasar? Como comentaba con Noel Leal en la entrevista que le hice hace varias semanas, ya todos los detonadores explotaron. Ya no puede pasar nada más para que Venezuela se dé cuenta de qué terreno estamos pisando. Simple y sencillamente lo aceptan. Lo que te quería comentar era de que Fidel Castro no solamente infiltró la Mesa de la Unidad Democrática, sino también infiltró las universidades. En muchas de las universidades en Venezuela estaban, no sé si todavía lo hacen, pero adoctrinando a los estudiantes para estas ideologías marxistas y socialistas para que las aceptaran. Que me gustó mucho un comentario que tú hiciste en alguno de tus foros, de que esas ideas se deben de estudiar para entender que son un cáncer, para no repetir los errores, no para aceptarlas y ponerlas en práctica. Que entonces me pareció magnífico esa conclusión. Pero bueno, te manda un mensaje Joelvin Villarreal, dice que comparte totalmente tus palabras, doctor Juan Carlos. La mejor forma de definir es, mientras en Venezuela los niños juegan con pelotas de trapo, en el mundo desarrollado los niños juegan con drones. Triste realidad. Bueno, el otro día yo vi a un científico que diseñó un robot exactamente igual a él, un profesor universitario. El robot es igual a él, entonces el tipo es profesor y pone las clases a veces al robot al principio y si tú no sabes que es un robot no te das cuenta que es un robot. Imagínate. O sea, ya llegamos a esos niveles, ya que el robot es igual al humano. Sí. Y la Universidad de la Singularidad que hizo la NASA en Silicon Valley, es un proyecto que tiene la NASA con Google y con Apple, etcétera. Se llama la Universidad de la Singularidad. Bueno, eso es lo que está hablando ya de la unión completa entre el hombre y la máquina, cuando la inteligencia de la máquina ya alcanza la inteligencia humana. Y eso es básicamente lo que ya se está hablando. Bueno, ¿qué va a pasar con el salto evolutivo que se va a generar como consecuencia en el hombre? O sea, lo que está pasando a nivel de la conciencia humana ya es un salto evolutivo. Entonces, toda esta discusión de socialismo, revolución bolivariana, toda esa paja, es que es una cosa que suena, bueno, a mí me viene a la mente esas discusiones que yo tenía cuando era muchacha, que por qué los extraterrestres no venían al planeta Tierra. Entonces, que uno decía, bueno, debe ser porque es lo mismo que te pasa a ti cuando pasas al lado de un montón de hormigas en un pedacito de tierra. O sea, simplemente la ignoras, te parece tan insignificante que no te o sea, ni siquiera te detienes a observarlas, pues, porque tienes tu mente tan centrada en cosas que son más importantes que te pasan desapercibidas, pues. Bueno, lo mismo pasa con estas discusiones, o sea, son tan insignificantes ante lo que está pasando en el mundo que es verdaderamente frustrante, cansa muchísimo estar en esta dinámica, porque son cosas que ya deberían estar hipersuperadas y que sin embargo nosotros seguimos ahí estancados, pues. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la gente o los que aspiren a ser líderes, le ofrezcan algo mejor, sean capaces verdaderamente de enseñarle al país esa otra Venezuela que podemos ser y no pensar que van a ser populares simplemente siendo tan mediocres como lo que hemos sido todos estos años. Porque básicamente cuando estos políticos se disfrazan de Chávez y se ponen la gorrita y se visten como unos malandros, como si fueran a cantar reggaetón en una playa pública con unas niñas en bikini bailando en un techo de un carro, o sea, verdaderamente le están faltando respeto a la historia, le están faltando respeto al país, le están faltando respeto a la misma gente a la que supuestamente quieren representar. Pero eso es lo que hace. O sea, ¿qué es eso? Por ejemplo, un individuo que aspira a la presidencia se vista como un malandro y tenga aspecto de borracho. Eso es una falta de respeto, pero creen que eso es popular, que eso los hace chéveres, que eso los hace más votados, van a ser más queridos por la gente. En el fondo están nivelándose a unos niveles tan bajos que verdaderamente no están permitiéndole a la gente aspirar a algo mejor. Mientras que si la gente entra en contacto con educación, con lo que es la elegancia, con lo que es las buenas costumbres en todos los sentidos, la gente aspira a eso. Entonces tú le das la oportunidad a la gente verdaderamente a evolucionar hacia arriba y no quedarse estancada en el rancho. Pero aquí la propuesta política es, vamos a hacer rancho nosotros también.
para que el rancho nos quiera. Y es sorprendente realmente que muchos de estos políticos tengan esa mentalidad tan mediocre, porque sé que muchos también han tenido la oportunidad de estudiar afuera del país y de conocer el mundo. Entonces, como tú, que tú tienes una mente abierta y has conocido mundos espectaculares y ideas que puedes implementar en Venezuela. Entonces, lo que me lleva a pensar de que esta política mediocre es a propósito, de que simple y sencillamente adoptaron la idea socialista y como tú comentabas al principio. Y es una falta de respeto, una falta de respeto a la gente. Pues la gente no es tonta, lo que pasa es que no hay mayor pendejo que el que cree que el otro es pendejo. Sí. Y eso es un poco lo que le pasa a estos políticos. O sea, ellos creen que la gente es una mamarracha que no tiene capacidad de pensar más allá de nada. Y no sé, me imagino lo equivocado que estoy. Yo te pongo una anécdota. Hace unos días yo estaba precisamente subiendo el Salto Ángel con un guía Pemón, un indio de la zona. Uh-huh. Y entonces me puse a conversar con él. Y el tipo, bueno, resultó ser no solamente educadísimo, sino cultísimo. Y entonces me comentaba que su hijo estaba estudiando en la universidad, se está graduando de ingeniero de sistemas, en Caracas, no sé qué, vive en el paraíso. Y entonces ya terminamos nuestra excursión, compartimos, me nos pasó mil cosas. Y ya en la posada el tipo se me acerca y me dice, mira, caramba, Juan Carlos, a mí me gustaría, mi hijo que está estudiando tal cosa, se acerque a su oficina a ver si hay alguna oportunidad para él y tal. Y entonces inmediatamente me empezó a hablar de lo que él quería para su hijo, uh-huh. El posgrado que quería que su hijo hiciera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es Venezuela, pues. Y te estoy hablando de un indio Pemón en Guayana, o sea, en el estado Bolívar, en una montaña, en el Salto Ángel, un tipo que no ha salido de ahí. Y esa es la visión que tiene, pues. Esa es la visión que... Y me vio a mí, ¿entiendes? Me vio el tipo que tuvo la oportunidad, que vio que está estudiado, que tiene un trabajo bueno, no sé qué. Y eso es lo que él quiere para su hijo. Sí. Y automáticamente se sintió en armonía conmigo y se sintió completamente identificado y nos entendimos de maravilla. Nos uh-huh. hicimos amigos inmediatamente. Sí. Bueno, eso es Venezuela y eso es lo que yo descubro en todos los estados a los que visito, con toda la gente con la que me reúno, que la gente no quiere que vaya el tipo vestido de reggaetón uh-huh. a hablarles el lenguaje chingo que ellos están escuchando en su barrio todos los días. Sí. Ellos quieren el tipo que vaya y les dé un sueño de país que les permita a ellos aspirar a algo mejor. Eso es el venezolano. Entonces, la política del resentimiento es un veneno nuevo que han asusado estos desgraciados precisamente para crear un odio y unas diferencias sociales y unas cosas ridículas entre nosotros. Pero que los políticos nuevos, los modernos, los que pretendan ser la nueva alternativa de poder, caigan en ese juego también y te empiecen a reivindicar que si el legado de Chávez, y hablar de la maravilla que fue Chávez, cuando Chávez fue la peor lacra que ha pasado en la historia de este país, en toda nuestra historia como país, desde que existimos como país. ¿Sabes lo peor que ha pasado por este país? Fue el muñeco, lo más dañino, lo más venenoso, siniestro de Fidel Castro. Pero no, es peor que Fidel Castro, o sea, es mucho más envenenado, más lleno de resentimiento, de complejo, o sea, es todo lo que un hombre no debe ser. Correcto. Y que estos políticos nuevos anden dando declaraciones, hablando de su legado y de que... ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Crees que lo hacen porque creen que van a ganar más seguidores o porque realmente lo piensan? Porque son mediocres y creen que eso es lo que la gente quiere. Son mediocres y pero eso no es lo que la gente quiere. Inclusive gente... eso no es lo que la gente quiere, que ese es el grave error. Lo que pasa es que la gente, cuando tú tienes una sociedad donde hay gente tan pobre, que no tiene acceso a oportunidades, que no tiene acceso a nada, porque la sociedad no se lo ha permitido, entonces tú tienes que, va a haber siempre un porcentaje de gente que va a estar apoyando a quien esté en el poder. Independientemente de quién esté, pones un burro en el poderito, es el pueblo burrista. Pones un marciano en el pueblo marciano. Sí. Siempre va a haber independientemente de quién esté en el poder, va a tener un porcentaje importantísimo del país apoyándolo, porque esa gente sabe que si no están cercanos a quien esté en el poder, no van a recibir nada. No van a tener ninguna oportunidad en la vida. Por miedo a no tener las tres lochas que les da el gobierno. Miedo no, porque son seres humanos, ¿vale? Porque eso es la humanidad, esa es la tendencia lógica y normal.
Esa es la tendencia lógica y normal. Es por miedo, porque No es por miedo, sí. Si tú estás en esas circunstancias de vida, no te queda más remedio que tener esa actitud, porque lamentablemente... Por miedo, pero es lo que te estoy diciendo, Juan Carlos, es por miedo a perder no es miedo, no se trata de miedo, se trata de que sabes que si tú te acercas a eso, vas a tener algo que no vas a tener si no te acercas. Entonces, porque ya no es un miedo, es una certeza. Tú sabes que si tú no te acercas a eso, tú no vas a tener nada en la vida. Entonces tienes que acercarte de alguna manera a ver si algo te cae. ¿Entiendes? Esa es la dinámica que se ha creado en este país. Es un error que viene de hace muchos años, de que no convirtieron prioridad la educación en Venezuela para crear bueno, pero entonces lo que es criminal es que los líderes nuevos, lo que pretenden ser una opción de poder, en vez de darse cuenta de esto que estoy diciendo yo, lo que hacen es seguir condenando a la gente a esas circunstancias. Las condenas a esas circunstancias. Cuando tú hablas del pueblo chavista y reivindicar el legado de Chávez, está reivindicando las circunstancias de la miseria de la gente, porque Chávez nunca ofreció la oportunidad a nadie de salir de su miseria. Chávez condenó a la gente a la miseria, porque de nada te sirve decir, ay, hay muchos pobres, porque Chávez ahí se le reconoce que, le habló a los pobres. Wow, gran descubrimiento, hablar a los pobres. Aquí habían planes asistencialistas extraordinarios mucho antes que Chávez llegara al poder. Acude, estamos esperando. Todo el proceso de alfabetización que hubo en Venezuela fue mucho antes de Chávez. Eso es mentira, que Chávez fue el primero que se dio cuenta de la pobreza. Lo que pasa es que Chávez lo que hizo fue aprovecharse de la situación de pobreza de la gente para condenarlas a ese nivel, o sea, para que se sintieran orgullosos de ser para condenarlos y para utilizarlos en contra del resto de la sociedad. Claro, al final fue para eso, para transformarlos en unos esclavos, o sea, no para sacarlos de su pobreza y hacerlos individuos para reivindicar la dignidad del hombre y darle la oportunidad de que efectivamente tuvieran aspiraciones importantes en sus vidas, de salir de esa situación y lograr unos estilos de vida mucho más prósperos, sino que lo que hacía era generar un resentimiento muy grande y decirle a la gente, mira, tú tienes derecho a sentir ese resentimiento. ¿Para qué? Para promover el odio social, con la idea de que toda la gente que tuviera prosperidad en Venezuela desapareciera. Qué y fuera odiada y fuera vista con rabia por parte de su entorno. Pero crearon un monstruo que ahora ni siquiera pueden controlar, porque ahora hasta los colectivos se les ha salido de las manos. Pero bueno, Juan Carlos, te interrumpo porque se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos varias preguntas. Te mandan un mensaje, la audiencia está muy emocionada que te tengo en el programa y te mandan a decir que tú te perfilas como el gerente necesario para este país y su transformación necesaria al nuevo porvenir moderno. Y bueno, me dan las gracias por haberte invitado. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos y sintonizar. Para cerrar, las 3 preguntas sobre las parlamentarias y el voto, sí o no. Cuéntame un poco, a mí y a la audiencia, que nos encontramos fuera de Venezuela, ¿por qué algunos circuitos serían más importantes que otros? Algo simple para entender y para obtener un triunfo mayoritario en la Asamblea Nacional, y si se consigue ese anhelado triunfo, volvemos aquí a la ficción, como hablamos en el otro programa. ¿Te unirías a la oposición para ayudar a defender los resultados, sí o no, y por qué? Es que no hay resultados que defender de lo que es una mentira desde el principio. Es decir, tú no puedes tener unos resultados fidedignos, jamás, cuando tienes un registro electoral permanente que tiene más de 3 millones de personas que no existen. O sea, ya tú te estás empezando con un juego truncado, pues el juego está vendido desde el principio. Perfecto. Todo lo que salga de ahí es una mentira. O sea, inclusive los resultados que supuestamente van a ser sus resultados válidos son una mentira. Todo este proceso es una mentira, es una falsedad. Entonces, el que se mete en ese juego se está metiendo en el juego de la mentira. Pues. Pero Juan Carlos, no hay manera, perdón que te interrumpa, sé que recientemente se comprobó que los resultados de las votaciones anteriores fueron, pues, que nos robaron y se pudo probar, y claro que fue un arduo trabajo y todo eso, y no llegamos a nada, pero... No sé, hay gente que piensa que esa es su última arma, ¿no? Que no se van a tirar a la abstención porque
es como regalar un voto no da, es un voto regalado. Entonces, ya sabemos que las máquinas están infladas, sabemos todo esto, pero como te comenté en el anterior programa, ¿no crees que sería hacerles la vida más fácil? Sí, no, ¿y por qué? ¿Y qué, entonces, qué le sugieres tú al pueblo que haga en vez de, ¿no? Es que la única solución es la única solución. O sea, la única solución es reconocer la autoridad. Tenemos que salir en un momento determinado, organizarnos como país y ustedes no se tienen que ir. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ustedes se tienen que ir. Ustedes no tienen autoridad sobre nosotros. Ustedes no tienen legitimidad sobre nosotros. Cuando el país se organice y haga eso, solucionaremos el problema. Mientras tanto, seguiremos en la negación, porque vamos a elegir un parlamento. ¿Qué quiere hacer ese parlamento? Tenemos a la MUD mayoritaria en el Parlamento. ¿Qué van a hacer? Van a hacer unas leyes para cambiar los jueces, para que se cambiar contralores, para cambiar fiscal. Ok, sacan esas leyes, se tienen que cumplir esas leyes. Yo quiero ver a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia entregando sus cargos porque la Asamblea se los dijo. En ese momento se va a trancar el juego otra vez y entonces ¿qué van a hacer? Estamos en la situación actual. Porque ya nos robaron las elecciones, ya la Constitución se está violando todos los días, hay presos políticos que se están muriendo. Yo tengo un amigo que está comiendo gusano ahorita en la cárcel, le dan frijoles con gusano. O sea, ya están todos los presupuestos de hecho para salir de estos desgraciados. Entonces, ¿para qué vamos a esperar más violaciones? Vamos a esperar que saquen la ley para cambiar el Tribunal Supremo de Justicia y la ley no se cumpla, para entonces hacerla cumplir. ¿Y cómo la hace cumplir? La tiene que hacer cumplir igual que tendría que hacer cumplir ahorita todas las violaciones que hay en este momento. Entonces ahí es donde te das cuenta de la negación y de la mentira, de que la gente lo que quiere es seguir en una situación totalmente falsa. No, bueno, entonces lo que tú dices en tus esa asamblea no tiene capacidad de hacer nada, y si tuviéramos verdaderamente la capacidad de escoger una asamblea de verdad, entonces no tendríamos una tiranía, narcotiranía. No, y como dicen por ahí, que si votar resultara, entonces sería ilegal. Yo tendría 17 años equivocado, tengo 17 años acertando todos mis análisis. Porque esto sonará feo. Estás invicto, como me dijiste en el otro programa. Estás invicto. Yo no me he equivocado en ni un análisis de lo que he hecho durante estos 17 años. Doctor. Entonces resulta que sí ahora. Mientras que todos esos políticos que le están diciendo a la gente que vaya a votar, todo lo que han dicho se ha comprobado que es falso. Bueno. Y se han equivocado todas las veces. Pues entonces, ¿qué explicación les damos? Entonces tienes razón cuando dices tú en tus Twitter de que esto es un ocultismo muy terrible. Y esa me lleva a la otra pregunta. No, lo que siento es que hay un país que quiere vivir esa mentira. Bueno, vamos a dejar a ese país que viva su mentira. Bueno, pero yo no le voy a hablar a ese país. Yo le hablo al país. Yo le hablo al país que ya está harto de la mentira. Juan Carlos, ese país al que tú le hablas está fuera de Venezuela, porque ya toda la gente inteligente está fuera. No, señor, eso no es verdad. Yo me estoy recorriendo toda Venezuela, yo estoy yendo a todos los estados de Venezuela. Y yo estoy descubriendo en todos los estados de Venezuela que hay mucha gente que piensa igual que yo. Entonces yo estoy apelando a toda esa gente, estamos organizando el país en esta dirección. Con lo que están claro es que este huevo ya se trancó. Pero lo que tienen que hacer, en mi opinión, entonces es esa gente que está en el interior, venirse a la capital y plantarse al frente de Miraflores a que esta gente renuncie. Pero es que eso no es así, y que fuéramos el mago Merlín, o sea, estas cosas llevan tiempo y llevan trabajo y llevan una cantidad de implicaciones que no se resuelven de la noche a la noche. No playa se botella, ahora fuera tan fácil, es muy complicado, es muy difícil, sobre todo si tenemos tantas fuerzas en contra, porque tenemos a todos los medios de comunicación en contra, tenemos a todo el sistema político formal en contra, tenemos a toda la comunidad internacional que reprimen violentamente. Tenemos toda la comunidad internacional que se conecta con ese mundo político formal en contra. Entonces, caramba, estamos luchando contra un monstruo bien poderoso y además tenemos a todo el régimen en contra. Entonces se puede decir fácil, bueno, porque no salen todas las Miraflores, no sé ni qué fuera así, nos vamos a poner para que nos maten a todos como una imbécil. O sea, las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar una conciencia que empieza a sonar a nivel de matriz de opinión, y eso es un trabajo que ya estamos logrando cada vez con mayor contundencia. No. Porque antes tú no me escuchabas hace 2 años, ahora estamos hablando, es segunda vez que hablamos, pero igual me está pasando con muchísima gente que hace 2 años yo no te escuchaba, pero mi mamá sí, ¿sabes? Yo no te escuchaba, pero mi mamá sí. Cuando hice la primera entrevista me dijo maravillas tuyas. Inclusive me han pedido hasta disculpas porque a mí me han dicho hasta el máximo, o sea, me han dicho, tú no te imaginas que soy que me quedo con el fundamentalismo islámico, o un imbécil que empieza a decir que si yo tengo mis contratos tarifado, es que te han dicho a mí y cosas por el estilo, o sea, empieza a
Mira, y empiezan a acusarte de cualquier cantidad de cosas, y entonces en el camino la gente se ha ido dando cuenta. bueno, pero como decía Don Quijote, Juan Carlos, deja que los perros ladren, que nosotros vamos avanzando, ¿no? Bueno, es que eso es, pero eso es lo que te estoy diciendo es eso. Ese país hoy en día cada vez se hace más evidente. Entonces el país de la MUD, bueno, la MUD hace una semana convocó una marcha y le fueron tres gatos. O sea, la gente se ha dado cuenta. Eso fue un fracaso total. Y se culpa a Chu por eso. Te interrumpo porque se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar las siguientes preguntas. Rápidamente. Obviamente tú eres un hombre pues muy optimista y positivo por lo que puedo ver a través de tus libros y lo que escribes y luchador a quien le encantan los retos. Te pregunto sinceramente, ¿crees que dado el panorama negro y oscuro o de ocultismo, como le llamas tú a través de las redes, que existe hoy en Venezuela, podemos salir de esta pesadilla, sí o no? Y cómo, ya me dijiste que hay mucha gente en el interior que te apoya y que apoya esta idea de Fénix, pero ¿cómo salimos? Es que esto tiene que ser algo rápido, Juan Carlos. Venezuela no aguanta otros 16 años. En menos de 2 minutos, contéstame esa pregunta. No, yo sí pienso que hay una oportunidad extraordinaria, que en los momentos en que la cosa se ve más fea es cuando más oportunidades hay hay gran salto hacia el nivel contrario. Ok, perfecto. Yo sí pienso, y ese es el mundo de lo absurdo. Ahorita precisamente estaba leyendo a Camus, y eso es lo que te plantea, pues el absurdo es precisamente ese. La vida es absurda, pero eso es lo que vale la pena de la vida. En el fondo es el reto continuo de lograr lo imposible, si se quiere. En Venezuela tenemos una gran oportunidad, precisamente por la gran crisis que estamos viviendo. Mientras más oscuro está el panorama, mayor oportunidad hay de hacer las cosas completamente diferentes. Y esa es la gran oportunidad que yo veo. Que toda esta tragedia nos va a permitir dar el gran salto hacia la Venezuela que podemos ser para transformarnos en un país de primer mundo. O sea, no mantener la mediocridad de siempre, sino precisamente la vida vivido todos estos años de mediocridad nos va a dar la autoridad moral, la visión, la energía para construir cosas maravillosas. Y ese es precisamente el optimismo de mi lucha. Por eso es que yo estoy luchando, porque yo estoy viendo esa Venezuela enfrente mío. O sea, y estoy trabajando por esa Venezuela. Entonces, y veo que hay venezolanos en todos los estados de Venezuela que están conectados igual que yo con esta idea. Y gente que está haciendo ahorita, con toda la crisis que estamos sufriendo, cosas increíbles para poder sobrevivir. Y te das cuenta del nivel de creatividad que tienen todos estos personajes. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de colarnos por esa ranura que nos está dando la historia, y logramos efectivamente tomar las riendas de la cosa, caramba, lo que podemos hacer es infinito. Pues olvídate, no podemos perder de vista. Hay una gran oportunidad para Venezuela. Mientras más oscuro el panorama, entonces más brillará la luz al final del túnel, entonces. Sin duda alguna, pero tenemos que ponernos las pilas, porque el cielo no nos va a caer, hay que trabajar duro. Exacto. Hablemos del tan deseado oro negro, o mejor conocido como el petróleo. Sé que has tenido varios foros hablando de que llega ya al fin del negocio petrolero. Explícanos a la audiencia y a mí en términos simples, cómo un país petrolero puede llegar al fin del negocio del mismo y qué significaría esto para el... Llegamos al fin ahorita, o sea, nosotros estamos adelantando los 50 años, porque estos imbéciles que están ahorita destruyendo Venezuela, destruyeron el negocio petrolero también. O sea, ahorita ya llegamos al fin del petróleo. Habría que hacer un renacimiento del negocio petrolero para llevarlo a su infinito potencial y aprovechar los próximos 50 años que tenemos de vida protagónica en el petróleo a nivel mundial para transformar el negocio petrolero en Venezuela en el emporio que se merece ser. Pero para eso hay que abrir a la competencia, hay que cambiar completamente el modelo, ¿sabes? Totalmente, o sea, tenemos que generar un nivel de inversión fenomenal que solamente te lo va a permitir una competencia brutal, atrayendo a las mejores empresas del mundo a que vengan a trabajar en Venezuela y darle todas las facilidades y todas las ventajas para que, logren desarrollar ese negocio lo más rápidamente posible, no solamente el negocio petrolero, el negocio del gas, la petroquímica, las energías alternativas, todo lo que es las estaciones de servicio, todo lo que es el mundo de aguas abajo, del petróleo. Eso se puede transformar en una verdadera potencia. Y lo bonito de eso es que eso
activa todo lo que es la demanda de bienes y servicios de la economía, tanto directa como indirectamente. O sea, una locomotora espectacular de desarrollo, generación de empleo, generación de riqueza. Pero no puede ser el Estado el que haga eso, solo tiene que ser el país, los individuos, la sociedad. Y entonces por eso hay que cambiar el modelo. Industrias pero privadas. no queda más remedio que hacerlo, porque es la única forma de hacerlo. O sea, si tú quieres recuperarlo, tienes que hacerlo de esa forma, porque de otra manera no tienes el dinero, no tienes la tecnología, no tienes la capacidad para lograrlo. Exacto. ¿Qué significaría el fin del negocio petrolero para este régimen? ¿Nos ayudaría a salir de esta pesadilla o nos hundiría más? No, porque para empezar este régimen tiene otras fuentes de ingresos, como el narcotráfico. Olvídate de eso. Y siempre, aunque saquen 50.000 barriles, eso les va a permitir a ellos mantenerse en el poder. Qué triste. Olvídate de eso. Es muy triste, pero la verdad. O sea, porque ellos no aspiran a la riqueza de la sociedad, ellos no aspiran a la riqueza del país, ellos aspiran a la riqueza de sus bolsillos y lo que les puede mantener en el poder. Y mientras que la sociedad está más miserable, más pobre y más débil, más oportunidad tienen ellos de conservar el poder. Así es. Entonces, esa es la verdad. Y si la gente no se da cuenta de eso, no se da cuenta de nada. Bueno. Y en una de tus recientes publicaciones mencionaste la palabra maldición y comparabas la situación actual de Venezuela con una mitología griega, un hombre culto, de mundo y educado como tú, Juan Carlos. ¿Tú crees que en los mitos urbanos de magia negra que recorren Venezuela o piensas que vivimos simplemente las consecuencias de nuestras acciones del pasado? El karma, claro. Yo sí creo en el karma. Pienso que evidentemente estamos recogiendo mucho lo que hemos sembrado, sin duda alguna. La sabiduría universal es muy clara en ese sentido. Nosotros hemos sido muy irresponsables históricamente. Los años 70, 80, 90 cometimos errores garrafales, la dirigencia de este país, y hoy en día estamos pagando esos pecados. Porque los hijos sí heredan los pecados de los padres, lamentablemente. Así es. Y igual que, bueno, nuestros hijos están pagando los pecados nuestros de no salir de estos desgraciados. Entonces, el trabajo nuestro, los padres, los pater familias, si se quiere, y las mater familias, es ponerse las pilas, ¿vale? Y obligar a que el futuro de nuestros hijos sea mucho mejor. Y para eso tenemos que expulsar a estos destructores del poder. Porque la gente que está en el poder ahorita no merece estar un solo segundo en el poder, y la gente tiene que entender eso, que no tenemos por qué calarnos en esta situación. Así es. Tan simple como es, y somos mucho más que ellos. En el momento que nos demos cuenta de eso, cambiamos la historia. Ellos son 3 gatos, o sea, nosotros somos mucho más. La cosa es que nos tenemos que organizar, poner las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, Juan Carlos, te tengo un reto. En un minuto o menos, quiero que me contestes la última pregunta, que es un ejercicio de imaginación. Bueno, te presento 2 universos paralelos, ¿ok? El primer universo es, tus predicciones son correctas, como tú mismo lo has dicho, eres invicto en análisis. Nada cambia el 6 de diciembre en Venezuela, por lo contrario, empeoran las cosas. ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves? Y te quedarías en Venezuela. Ahora, el segundo universo es: el despertar es masivo, todo el bravo pueblo reacciona, nos liberamos de este régimen y rescatamos la democracia. ¿Qué papel jugarías tú y te volverías a postular como presidente? Fíjate, el primer caso yo no veo que el 6 de diciembre vaya a pasar nada distinto a lo que pasó en el 2010. Va a ser la misma historia repetida y va a ser el mismo desencanto. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que estoy haciendo ahorita. Yo voy a seguir construyendo una alternativa importante para salir de esta desgracia. Seguir hablándole al país, seguir generando conciencia, seguir sembrando criterio y fuerzas juveniles, sobre todo activas en toda Venezuela, para que estén capacitadas el día de mañana para dirigir el país. Ese es un poco el trabajo que hemos venido haciendo en Fénix y en Venezuela Futura. Crear, cultivar a líderes para que tengan la capacidad de tomar las riendas del país en su momento oportuno. Ese trabajo lo estoy haciendo ahorita y lo seguiré haciendo después. Y vamos a seguir construyendo una plataforma importante para reaccionar, para ver si el país efectivamente cambia la dirección de las aguas y nos dirigimos hacia el objetivo preciso, que dé en el blanco y logremos efectivamente la libertad que merecemos. Entonces, yo me veo en eso. En cuanto a la alternativa de poder, bueno, acuérdate que cuando yo me postulé, como dices tú,
fue simplemente una estrategia para denunciar la farsa electoral. Mi intención nunca fue medirme en unas elecciones porque sabía que esas elecciones eran una farsa. Lo que quería era una plataforma de denuncia para que la gente se diera cuenta que todo eso era una pantomima, era un teatro del absurdo, evidentemente. Ahora, en cuanto a lo que yo estoy haciendo ahora, evidentemente que eso me da a mí una gran responsabilidad. O sea, yo tengo una gran responsabilidad con el país al que le estoy hablando. ¿Te quedarías en O sea, el día de Venezuela? mañana, sin duda.